Bueno, lamentablemente la situación que ya lo venimos escuchando de ayer, por una supuesta, por ejemplo, venía de una lamién de las comunidades, de distintas comunidades de Mayeco, a de alguna manera consultar o a consultar por una respuesta de una carta que nosotros habíamos enviado hace como casi un mes al presidente de la República, Sebastián Piñera, al respecto de la huelga de hambre que están llevando nuestros peñas. Bueno, lamentablemente esa es la institución del Estado, cuando ellos dicen de que los edificios son públicas, donde cualquier persona podría concurrir, que de alguna manera pueda también hacer alguna gestión. Nosotros, por la urgencia, por la preocupación que teníamos por los peñas que están en huelga de hambre, quisimos de alguna manera enviarle a través del intendente una carta al presidente en la cual han pasado casi un mes, no teníamos respuesta, en la cual lo organizamos como comunidades por la preocupación que ya van 85 días en huelga de hambre de los peñas y ya estamos en lo último, estamos bastante preocupados, en cualquier momento podríamos tener una situación muy complicada y los familiares directos de los peñas, esposa, hermana, hijos, o sea, madre de los peñas que están en huelga de hambre habían concurrido a la intendencia en la cual ellos fueron violentamente reprimidos, golpeados, humillados. Ahí hubo abuso de poder porque yo he visto videos donde la lamien lo tienen de rodillas y en la cual yo lo rechazo tajantemente como lonco y eso no lo vamos a aceptar. Si los políticos, el intendente o todos los políticos dicen que ellos están trabajando para que llegue la paz, nosotros no vamos a aceptar humillaciones y eso va a traer más, ¿cómo se llama?, un levantamiento del pueblo mapuche porque no vamos a permitir que lo humillen en nuestro lamento. Y por eso hoy día igual hemos concurrido acá, estando la preocupación de los peñas que están en huelga de hambre, pero igual la detención de la miena igual ha sido preocupante por los voceros que estamos llevando adelante la huelga de hambre de los peñas y en la cual ya en este momento ya está pasado las 24 horas cuando ellos dicen una ley que cuando una persona detenida no puede estar detenida más de 24 horas, pero aquí se pasó. Por eso yo hablo de abuso de poder y en la cual han quedado en libertad 9, 8 lamienes y un peñi y una lamiena que ha quedado en prisión preventiva que es la Daniela Sierra. No sé si qué criterio irá a usar los ministros mañana cuando se vea en la Corte de Apelación la apelación que hizo el abogado de la Intendencia en este caso, porque al final la Fiscalía la había dejado en libertad, pero aquí lo que fue que apeló verbalmente fue el abogado de la Intendencia. Y por esa razón quedó en prisión preventiva nuestra lamien, y en la cual sigue la preocupación porque al final aquí el abogado que presentó ese recurso verbalmente no tiene ningún criterio de persona, es una persona inhumano, porque al final la lamien tiene una guaguita hace ya solo 20 días y entendí, escuché también que los abogados lo habían planteado de esa manera, pero esta persona insistió en presentar ese recurso de apelación en la Corte verbalmente para que la lamien pudiera quedar en prisión preventiva. Esa es la política, ese es el Estado, esos son los que están gobernando muchas veces cuando hablan del pueblo indígena, cuando ellos tienen su oportunidad de hablar de alguna manera en la prensa, dicen que ellos están trabajando para que de alguna manera se pueda contribuir, que ellos están abiertos al diálogo para que de alguna manera se pueda contribuir una paz social en la 9ª región. De esa manera no se va a contribuir, porque al final yo, como digo, de que ayer vi unos videos donde estos carabineros tenían de rodillas nuestra lamien y eso es inaceptable a mi persona, que soy como lonco, y también por todos los pueblos mapuches, por ejemplo, los que estamos en esta posición de, por ejemplo, de que restituir nuestro territorio, también el respeto por nuestra cultura y nuestros derechos como mapuche. Bueno, igual de la mañana que yo llegué, como las 9 de la mañana, estaba entrevistándome con algún abogado que ayer
ellos lo vieron, en la cual la mía están todos golpeados, todos tienen lesiones en su cuerpo, en los brazos, y golpes de patadas, de puño, y que esas lecciones vienen de parte de carabineros. Pero aquí es más válido que el carabinero golpea a nuestro hermano o nuestra hermana, que el carabinero, por ejemplo, cuando tienen un rasguñón, son lecciones graves para la justicia chilena. Pero aquí también están bastante golpeadas, pero sin embargo, porque al final hay un carabinero que tiene algunos rasguñones, y en la cual se los atribuyen a la Lamien Daniela Sierra, en la cual quedó en prisión preventiva. Esa es la justicia, esa es la injusticia que nosotros estamos viviendo, y muchas veces cuando nosotros lo planteamos de esa manera no se nos cree, pero al final, al transcurso del tiempo, de la lucha y todo, de alguna manera nosotros lo que pensamos es que de alguna manera tendremos que, resistiendo, organizándolo como mapuche, tendremos que conseguir la libertad, esa libertad que tenían los mapuches antiguamente. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra posición, nuestra claridad que tenemos al respecto de la posición que tenemos. Pero lamentablemente tenemos que pasar esto, y bueno, igual la convicción es que si nosotros no lo logramos, tendrán que lograrlo la otra generación que viene más atrás de nosotros, pero si lo quedamos así sería como de alguna manera agachar la cabeza y sentirnos que estamos derrotados. Nosotros no estamos derrotados con esto. Espero solamente que la mía Daniela tenga la fuerza, y también en los peñis que están en huelga de hambre, la fuerza de mapuche que tengan, y para que de alguna manera podamos lograr lo que nosotros queremos. Al respecto de eso, de la huelga de hambre de los peñis, el estado de salud bastante mal. Ya ellos no se levantan, ya algunos ya no están hablando. Solamente cuando nosotros entramos hemos estado dialogando con algunos peñis, son 2 peñis que pueden hablar, pueden transmitirlo, que de alguna manera cómo están los peñis y todo eso. Y igual hemos tenido, por ejemplo, informe médico, el médico de confianza que es Luis Umaña, él lo ha transmitido, de que de alguna manera nosotros podamos de alguna manera también intervenir, porque al final él como médico ve bastante mal a los peñas. Entonces, cada vez que nosotros entramos, porque al final igual la restricción para entrar en Gendarmería ha sido muy fuerte, ellos se han negado, no nos han autorizado de poder con facilidad de entrar y conversar con los peñas. Ha sido muy complicado esta huelga de hambre, pero lo único que sí, cuando nosotros entramos y los peñas están firmes en su posición y están decididos, incluso la última vez que yo entré hace como 5 días atrás, ellos me dijeron que ellos estaban dispuestos a perder la vida incluso, porque al final ellos están ahí decididos, están ahí por una convicción, no están por casualidad ni tampoco de alguna manera pidiendo por favor que de alguna manera se lo escuche o que se le considere el petitorio que ellos tienen, sino porque al final son derechos que nosotros estamos exigiendo, por ejemplo, porque aquí el gobierno no se ha querido sentar, porque al final nosotros hemos venido pidiendo de que de alguna manera que el gobierno se pronuncie, y que al pronunciarse que formemos una mesa de trabajo, y en esa mesa de trabajo que formemos y que se hable del convenio 169, que de alguna manera es un derecho, que en ese convenio en algún artículo donde dice de que cualquier persona, cualquier sea del pueblo indígena o mapuche, tiene el derecho de que de alguna manera sea requerido por la justicia chilena, y que la condena lo pueda cumplir de otras maneras, no así como, porque toda la ley está hecha bajo así como para la ley Winca, que aquí no, y ese convenio se ha ratificado no hace mucho, hace como 12 años atrás, y en la cual ya eso está vigente, y en este momento hay un grupo de mapuches, 8 mapuches que están en huelga de hambre, en la cual lo están exigiendo, porque al final eso ha estado hace ya 12 años, pero no se ha aplicado, porque al final no ha habido ningún mapuche que lo ha estado pidiendo, y creo que de ese convenio 169 nosotros somos los titulares que deberíamos de alguna manera reclamarlo, y que también debería ser aplicado a favor nuestro cuando un mapuche sea requerido por la justicia chilena, y eso es lo que estamos haciendo. Y en ese sentido sabe el Estado chileno que de alguna manera le va a perjudicar, porque al final la lucha del pueblo mapuche ahora último ha tomado fuerza.
Otro día hicimos una marcha en Temuco, o sea, en Angol, en la cual llegaron 1000 personas a marchar en apoyo de la huelga de hambre de los peñas. Entonces la lucha del pueblo mapuche no solamente ha sido cárcel, no solamente ha sido asesinato del pueblo mapuche, también ha tenido sus resultados, así que por lo tanto, y esa es la fuerza que nos da a nosotros, muy en especial a mí como persona, como lonco, de seguir trabajando y que de alguna manera la preocupación que existe ahora en este momento es la huelga de hambre de los peñis, porque ahí está en juego 8 vidas de peñis jóvenes muy importantes que han sido huichafes, conas dentro de la comunidad. Cada uno de los peñis que están recluidos en la cárcel haciendo huelga de hambre ahora, para el pueblo mapuche son personas muy importantes. Tal vez para los políticos, en este caso el intendente, cuando nosotros otro día vinimos y hablamos y él dijo sí, estaba preocupado, pero cuando uno se sienta de frente con ellos, arrugan. Y después cuando ya están solos, están con la prensa, dicen que los peñis no son personas presos políticos mapuches, son delincuentes. Los peñis no son delincuentes, son peñis mapuches que piensan de su futuro, piensan de su derecho, piensan tanto como el derecho de su territorio, el derecho cultural, derecho político. No son cualquier persona, pero cuando ellos se sientan con uno, y como que flaquean todos los políticos, pero cuando ya están solos, cuando están con la prensa y ellos hablan, que de alguna manera los peñis son unos verdaderos delincuentes. No son delincuentes para nosotros, son peñis muy importantes en la cual y nosotros lo vamos a dar todo por ellos, no lo vamos a dejar solo. Y esta también, por ejemplo, su detención, que ya ayer fueron detenidos golpeados, eso no va a ser en vano. Nosotros de alguna manera tenemos que esto responderlo. Nosotros en Mayeco estamos trabajando, tenemos varias municipalidades tomadas en apoyo de los PEñ y vamos a seguir haciendo trabajos, planes de trabajo y de alguna manera que este gobierno tiene que reaccionar. Sea por la buena, hemos buscado el espacio de diálogo y si ayer vinieron a la MIEN de alguna manera venir a un edificio público y de alguna manera buscar la respuesta de la carta que habíamos enviado y de la manera que lo respondieron. Y ahora no nos pueden decir que nosotros nos hemos buscado a través del diálogo de alguna manera destrabar esta huelga de hambre, lo hemos buscado. Pero si ellos no responden, bueno, tendremos que de alguna manera defendernos y hacer alguna manifestación en la cual ya hay varias municipalidades en Mayeco, Tomás, y también eso va a seguir, ¿por qué no decir el Huaychán? Eso va a seguir.